tardes, chicas. Una vez más vamos a trabajar. Hoy vamos a aprender a lo que es costura recta. En una máquina familiar, la costura recta. En esa máquina se puede realizar varios tipos de costura recta, que también lo vamos a aprender. Los componentes que vamos a utilizar para realizar esa costura son el componente que es el ancho de puntada y el componente selector longitud de la puntada. Este componente que es el ancho de puntada tenemos que ver siempre que esté aquí donde marca que es costura recta, no en donde está marcando zigzag, porque si no, no va a coser bien la puntada, no te va a hacer una puntada correcta. Y generalmente las puntadas más chicas son hacia el 0 y las puntadas más anchas hacia el 5. El punto ideal para una buena costura, un buen pespunte, es en el número 3, es en el intermedio. Bueno, la costura normal, la que es para unir dos piezas, nos sirve entonces ahí, en ese momento. Y esa es una costura normal, que es la costura recta propiamente dicha. Para que la costura recta te salga bien, generalmente nosotros tenemos en cuenta lo que es la prensa tela. Y vieron acá, chicas, el borde de la prensa tela con el borde de lo que va a hacer la costura. Entonces la costura te va a salir recta y te va a salir derecha, no te va a salir inclinada. Si nosotros vamos teniendo en cuenta esta placa de aguja no tiene unas líneas que suelen tener las máquinas, que también nos sirven para poder hacer esa costura recta y prolija. Siempre mandamos hacia atrás la costura, levantamos y ahí cortamos el hilo. Muy bien. Esta es la costura más simple, ¿sí? Esta sería, ¿vieron la puntada que tiene atrás y adelante? Y esta es para unir, simplemente para unir. Ahora vamos al otro tipo de costura recta. Esta segunda costura, de costura recta, se llama costura francesa, porque se une las dos piezas que vamos a coser, se las une así, bien lo más cerca del borde posible. Lo más cerca del borde posible. ¿Está? Yo en este caso no tengo en cuenta el borde de adentro, sino más bien el borde de afuera, sino más bien el borde de adentro. Para que la costura me salga derecha, pareja y lo más cerca posible. ¿Sí? ¿Cómo se llama entonces esta costura? Esta costura se llama costura francesa. ¿Qué pretendemos con esta costura? Que la costura nos quede adentro. Entonces, después que cosemos, le cortamos bien todos los flequitos que nos puedan quedar. Y le damos vuelta. Yo le voy a hacer un pedacito para que... Y le damos vuelta. Y ahí volvemos a coser. Bajamos la aguja. Y volvemos a coser. La costura queda adentro. Generalmente esto se hace cuando la tela se defleca mucho y no tenemos por ahí la posibilidad de tener una máquina overlock para hacerle las terminaciones. Entonces de esta forma la tela no se defleca y tenés una buena terminación para hacer las costuras. Esta costura te queda adentro
y esta costura te quedaría afuera, y se va mostrando así. Entonces te queda bien cosidito. Esto no tendría que quedar, por eso es que se tiene que cortar bien todos los flequitos para que la costura te quede bien así, bien como esta terminación. Muy bien, vamos a la tercera. Esta es entonces la tercera costura, forma de coser costura recta. Esta es una costura que sirve para pespuntear y que también no se ve la costura, no se ven los flecos adentro si vos no tenés overlock y hace una buena terminación. Ponemos las dos telas juntas, pero ponemos una que sobresalga casi 1 centímetro y la otra un poquito más hacia adentro. ¿Está? Ahí ponemos y empezamos a coser bien al borde nuevamente, teniendo en cuenta para que nos salga bien derecha la costura, nuevamente el borde de adentro del prensa tela. Entonces la costura sale bien derechita y tenemos la misma cantidad de tela a todo el largo de la costura. Generalmente esta costura se utiliza para hacer los laterales de la costura de una camisa, el hombro, la manga, y que queda una buena terminación. Entonces cosemos esto así y esta tela le damos un doblecito y le volvemos a coser ahí bien al borde, como siempre. Le vamos dando vuelta la tela. Yo generalmente me suelo ayudar con la tijerita para ir guardando todos los flequitos que van quedando. Con el corte hilacha y te va quedando un doble pespunte. Como van viendo, ahí un doble pespunte. ¿Vieron? Va quedando un doble pespunte, ¿sí? Esto generalmente sirve para hacer, así en una camisita, la terminación de la parte del costado. ¿Vieron, chicas? Y va quedando así.